En este vídeo presentaremos algunos ejemplos sobre el estudio de la concavidad y convexidad y el cálculo de puntos de inflexión de funciones. Para determinar los intervalos de concavidad de los intervalos de convexidad es crucial estudiar el signo de la segunda derivada, porque sabemos que este signo nos lo determina. Vamos con el primer ejemplo, una función f de x igual a un polinomio x cubo menos 3x cuadrado más 2x menos 1, y lo primero aquí, como cuando calculábamos los intervalos de crecimiento, es determinar el dominio de esta función. Como es un polinomio, pues el dominio es todo R. Una vez tenemos esto, pues vamos a calcular la segunda derivada, pero para ello calculamos en primer lugar la primera derivada, que sería 3x al cuadrado menos 6x más 2, y a partir de aquí la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada, nos quedaría 6x menos 6. Esta es la segunda derivada, de la cual estudiaremos el signo, y para ello calculamos los ceros. Igualamos a 0, 6x sería igual a 6, de donde x sería 6 partido de 6, que es 1. Una vez tenemos esto, como sabemos, estudiamos el signo de la segunda derivada, representamos gráficamente el dominio, que es todo R. Ahora el valor que anula la segunda derivada es el 1, y estudiamos el signo de la segunda derivada, que como ves es un polinomio, por lo tanto es una función continua. Esto hace que el signo en cada uno de estos intervalos pues sea constante en todo el intervalo. Entonces, con sustituir un valor en segunda derivada, tenemos el signo de todo el intervalo. Un valor más pequeño que 1, el 0. Uno más grande que el 1, el 2. Entonces sustituimos f segunda de 0 sería 6 por 0 menos 6, es 0 menos 6, que es menos 6, negativo. Y f segunda de 2 sería 6 por 2 menos 6, 12 menos 6, que es 6, positivo. Entonces, como sabemos, hasta llegar al 1, pues la función, la segunda derivada es negativa y por lo tanto f es convexa en menos infinito hasta llegar al 1. Y en el intervalo 1 hasta más infinito, como la segunda derivada es positiva, es cóncava. ¿Y qué ocurre en el 1? Pues en el 1 hay un cambio de convexa a cóncava. Cuando hay un cambio de convexa a cóncava o de cóncava a convexa, automáticamente se tiene un punto de inflexión. Entonces tendríamos 1 junto con su imagen, punto de inflexión. Entonces, ¿cómo calculamos este punto? ¿Dónde sustituimos? Una duda que suele ocurrir. ¿Qué es esto? Esto va a ser un punto de la gráfica de la función, por lo tanto sustituimos a la función. F de 1 sería 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. Te queda 1 menos 3 más 2 menos 1, que sería 1 menos 1 se va, menos 3 más 2 menos 1. 1 menos 1. Bueno, posteriormente veremos algunos ejemplos de representación gráfica de una función donde esta información, al igual que crecimiento de crecimiento, simetrías, corte con los ejes, etcétera, pues se tendrá en cuenta a la hora de representar gráficamente la función. Allí veremos, bueno, que ya no sabemos lo que significa que sea convexa, que sea cóncava y un punto de inflexión, pues allí veremos en cada uno de los ejemplos cómo usar esta información. Bueno, pues vamos a por un segundo ejemplo. Segundo ejemplo es la función f de x igual a menos x cuadrado menos 5x más 2. De la misma forma, el primero es determinar el dominio, como es un polinomio f, su dominio es todo R, y ahora estudiamos el signo de la segunda derivada, para tener los intervalos de concavidad y de convexidad. Segunda derivada, pues primero hay que calcular la primera derivada. Y lo que tengamos aquí, pues aplicarlo, porque la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Primera derivada,
menos 2x menos 5. Luego la segunda derivada es la derivada de esto, menos 2. Vamos a ponerlo aquí que se vea mejor. La segunda derivada es menos 2. ¿Y qué ocurre con menos 2? Pues que es una constante y que siempre es negativa. Esto implica que f es siempre convexa en todo su dominio. Y como no hay cambios de concavidad a convexidad, convexidad a concavidad, se tiene que f no tiene puntos de inflexión. Bueno, vamos a por 3. F de x igual a x cuadrado más 1 partido por x. Estudiemos la concavidad y convexidad y calculemos sus puntos de inflexión. Lo primero, el dominio de f. R excepto aquellos valores que anulan el denominador. Denominador x se anula en 0, claramente. Entonces estudiemos el signo de la segunda derivada, calculamos la primera derivada, la segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Esta derivada es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. Y esto nos quedaría 2x por x, 2x al cuadrado. 1 por esto, pues eso, x cuadrado más 1. Entre paréntesis y el menos de delante cambia de signo todo. Perfecto, esta sería la primera derivada, pero necesitamos la segunda derivada, que es la derivada de la derivada. Tenemos que derivar esto de aquí. Tendríamos derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado. Y esto nos quedaría 2x por x al cuadrado, 2x al cubo. Y ahora, este menos, pues vamos a hacer esta operación y mantenemos el menos aquí. Luego haremos la operación, la dejamos ahí entre paréntesis. Hay que ir con cuidadito, que te puedes equivocar fácilmente. Aquí propiedad distributiva, 2x por x al cuadrado, 2x al cubo, y 2x por menos 1 menos 2x. X al cuadrado se multiplican los exponentes x elevado a la cuarta. 2x al cubo menos 2x al cubo, y ahora menos más 2x partido de x a la cuarta. Te quedaría, este y este se va, 2x partido x a la cuarta. O si quieres simplificar, estamos calculando la segunda derivada, obviamente el dominio de f. Ahí el x en el denominador no da problemas porque hemos quitado el 0. X se iría con una x de abajo, luego nos quedaría exponente 3 y esto sería 2 partido x al cubo. Queremos estudiar el signo de esta segunda derivada, igualaríamos esto a 0, pero de aquí se obtiene 2 igual a 0. Esto no es posible. Luego la segunda derivada nos anula. Estudiamos el signo de la segunda derivada, como sabes, 2 partido x al cubo. Entonces, representamos gráficamente el dominio. Aquellos valores que anulan la segunda derivada también los representamos, pero no hay. Luego el dominio se nos ha quedado dividido en dos partes. Entonces tomamos un valor más pequeño que menos 1, uno más grande, sustituimos en la segunda derivada. Observa que aquí, con la segunda derivada, no podemos afirmar cuál es el signo incluso en todo el dominio. ¿Por qué? Porque lo de arriba es positivo, pero lo de abajo, al ser exponente impar, puede ser positivo o negativo. Si hubiera sido exponente par, automáticamente tenemos que es positivo siempre. Entonces tendríamos que la función sería, en este caso, cóncava. Pero en el ejemplo que
en el que nos encontramos, pues no podemos afirmar esto. Hay que estudiar el signo. Bueno, pues sustituimos la segunda derivada en menos 1. Sería 2 partido menos 1 al cubo, que es 2 partido menos 1 elevado a exponente impar, pues te da negativo, y 1 elevado al cubo, pues 1. 2 entre menos 1 menos 2, negativo. Y f segunda de 1, 2 partido 1 al cubo, 2 partido 1, que es 2, positivo. Entonces ya obtenemos los intervalos de concavidad y convexidad. Es convexa hasta llegar al 0, y f es cóncava desde el 0 en adelante. Y ahora podrías pensar, pues 0, como cambia de convexa a cóncava, pues es un punto de inflexión. Pues no, no es un punto de inflexión, porque 0, x igual a 0, no está en el dominio. Por lo tanto, f no tiene puntos de inflexión. Y vamos ahora por el último ejemplo. F de x igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Estudiemos la concavidad y convexidad y calculemos los puntos de inflexión. Para ello, en primer lugar, el dominio de f. Luego, el dominio de f, al tener una raíz cuadrada, será aquellos valores que hacen que lo de dentro sea mayor o igual que 0. Luego estudiamos el signo de 9 menos x al cuadrado. Para ello igualamos a 0. 9 sería igual a x al cuadrado. Luego x sería más menos raíz de 9, que es más menos 3. Una vez que tenemos esto, representamos estos valores en la recta. Observa que hemos dividido R en 3 intervalos, y como 9 menos x al cuadrado es un polinomio, es una función continua, y estos valores menos 3 y 3 es donde se anula eso de ahí, pues en cada uno de estos intervalos tenemos que el signo es constante en todo el intervalo. Luego, con sustituir un valor, ya sabemos el signo de todo valor del intervalo. Si sustituimos un valor más pequeño que el menos 3, por ejemplo menos 4, uno entre menos 3 y 3, por ejemplo el 0, y uno más grande, por ejemplo el 4. Si sustituimos el menos 4, se obtiene 9 menos menos 4 al cuadrado. Esto sería 9 menos menos 4 al cuadrado menos elevado al cuadrado es más 4 al cuadrado, 16. Ojito con estos menos y estos menos. Menos, menos, más, no, porque aquí hay que hacer un cuadrado antes. 9 menos 16, esto queda menos 7, negativo. Ahora, el 0, 9 menos 0 al cuadrado, pues 9, positivo. Y el 4, 9 menos 4 al cuadrado, sería 9 menos 16, igual que antes, sería menos 7, negativo. Por lo tanto, se tiene que el dominio de f son aquellos intervalos donde lo de dentro es positivo, sería desde el menos 3 hasta el 3. Solo este intervalo. Observa que el menos 3 y el 3, lo de dentro de la raíz, se anula, y calcular raíz de 0 no da problemas, es 0, luego pertenecen también al dominio. Muy bien, pues ya tenemos el dominio y vamos al estudio de la concavidad y convexidad en ese dominio. Borro esto de aquí abajo, así que si quieres repasarlo pulsa pausa, borro, y para estudiar la concavidad y convexidad estudiaremos el signo de la segunda derivada. Segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Luego calculemos la primera derivada, derivada de una raíz, derivada de lo de dentro, partido 2 veces la raíz. Perdón, aquí sería el 2 este con el 2. Menos x partido raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Ahora sí. Y seguimos derivando.
segunda derivada. Es la derivada de la primera derivada. Sería derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo, raíz de 9 menos x al cuadrado, es lo que hemos hecho antes. Es otra vez esto. Partido el de abajo al cuadrado. Perfecto. Y esto nos quedaría. Menos 1 por esto, pues menos eso. Ahora, menos con menos más, con menos menos, esto lo puedes partir de 1 y tendremos menos x por x, x al cuadrado. Partido de 1 por raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, pues eso. Abajo raíz de cuadrado se va, entonces la raíz me la ahorro, no como estaba poniendo. Esto lo partimos de 1 y hacemos esa operación que tenemos ahí arriba. Mínimo común múltiplo de 1 y la raíz, pues la raíz. Ahora, la raíz esta que tenemos aquí, entre 1 queda la raíz, por menos la raíz quedaría menos raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado por raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, 9 menos x al cuadrado, con paréntesis. Y ahora raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado entre raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado queda 1 por x al cuadrado por x al cuadrado. Partido 9 menos x al cuadrado. Va que esto ya casi está. Bueno, ahora, común denominador arriba. Menos delante paréntesis cambia de signo todo. Menos 9 más x al cuadrado. Y menos x al cuadrado. Poquito a poquito para uno no equivocarse. Partido 9 menos x al cuadrado. X al cuadrado menos x al cuadrado se va. Nos queda un menos 9. Y lo voy a hacer con todo el cuidado del mundo para asegurarme de que no me equivoco. Esto dividido entre esto. Esto es como si fuera partido de 1. Ahora sí. Bueno, pues multiplicamos en cruz. Menos 9. Y si quieres, para hacer esta multiplicación, tendremos que hacer este por este. Podemos hacer un poco aparte. Esto elevado a 1. Escribimos esto como elevado a 1 raíz de índice 2. Luego elevado a 1 medio. Simplemente estoy operando y aplicando propiedades de potencia. Porque ahora 9 menos x al cuadrado elevado a 1 medio, elevado a 1, se suman los exponentes. 1 medio más 1. 9 menos x al cuadrado elevado a 1 medio más 1, 3 medios. ¿Qué te queda? Raíz 9 menos x al cuadrado elevado al cubo, raíz de índice 2, o sea, raíz cuadrada, eso. Bueno, pues yo voy a borrar, así que si quieres repasar pulsa pausa. Y copiamos la segunda derivada y ya está. Borro. Porque voy a estudiar la concavidad y convexidad y me sobra con la segunda derivada. Tú poquito a poquito, lo vas haciendo y no te equivoques. Entonces, f segunda de x sería igual a menos 9 partido de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado elevado al cubo. Y hay que estudiar el signo de esto. Pero es que el signo de esto está clarísimo. ¿Por qué?
Pues porque tenemos una raíz cuadrada. Y una raíz cuadrada se obtiene más. Luego lo de abajo siempre es mayor o igual que 0. Y lo de arriba es negativo. Y tú dirás, tenemos que el dominio, el menos 3 y el 3 pertenecen al dominio y sin embargo anulan la segunda derivada. De hecho, anulaban también la primera derivada. Bueno, eso lo que implica es que f no es derivable en menos 3 y 3. Por lo tanto, no tiene sentido la derivada y no tendría sentido la segunda derivada en estos. Estudio la concavidad y convexidad. No tiene sentido, bueno, no tengo información sobre ellos. Pues vamos a escribir los intervalos sobre concavidad y convexidad, lo vamos a escribir en intervalos abiertos. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, sustituyo en el dominio, pues en este caso vamos a hacer una excepción y vamos a sustituir aquí para que no hayan problemas. En el dominio, quitando menos 3 y 3, que es donde la función no es dos veces derivable, no es derivable. Entonces, aquí estudiamos el signo de esto de aquí, pero como decíamos anteriormente, tenemos menos y abajo tenemos más. Ahora sí, en el intervalo abierto menos 3 y 3. Menos entre más, menos. Luego en todo el intervalo es negativa la segunda derivada. Luego tenemos que f es convexa en el intervalo menos 3 y 3. Y además, como es todo el rato convexa, f no tiene puntos de inflexión. Lo vamos a poner como consecuencia, porque parece que queramos llegar a lo segundo y también queremos lo de arriba. F no tiene puntos de inflexión. Como ves, en esos casos dificultosos, pues que hay que salir airoso. ¿Y cómo se sale airoso de esa circunstancia? Pues pensando, razonando.